Hola pequeños Spies y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, tengo noticias que no son preocupantes así en solitario, pero que si las ponemos un poco en todo el contexto me hacen un poquito de ruido. O sea, vamos a comentarlo porque tiene que ver con Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que sabéis, y los que seguís el canal desde hace tiempo, sabéis que yo he pasado de querer venderlo a no querer venderlo, que esto es algo que algunos seguramente lo tomarán como una debilidad intelectual en la conformación de mis opiniones. Yo lo interpreto como una consecuencia del rendimiento del jugador, no de mi incapacidad o capacidad de analizarlo, sino simplemente creo que todo el mundo está de acuerdo que la temporada de Frenkie de Jong este año ha sido espectacular y que sin embargo en los años anteriores no había sido espectacular. Como consecuencia de que haya sido espectacular, el Barça ha ganado la Liga, la primera que gana Frenkie de Jong con el Barça. Entonces, claro, bueno, pues yo creo que el rendimiento del jugador ha cambiado, no solo el de él, evidentemente, ha venido acompañado de algunos fichajes que también han rendido muy bien, como por ejemplo el de Robert Lewandowski, la consagración de Pedri, de Gavi y la llegada de Christensen y también la consagración definitiva de Araujo y potencialmente de Valde, pero y uno de los mejores Ter Stegen desde que ha llegado al Barça, pero bueno, hay noticias que son un poco, no sé, me hacen dudar de si realmente Frenkie de Jong va a seguir con nosotros o no la temporada que viene. Os lo voy a comentar todo y voy a intentar juntaros con orden todas las piezas porque, bueno, yo me hago unos líos a veces que flipas y no acabo de explicar bien las cosas porque seguramente entre medio se me ocurrirá una anécdota de mi infancia que me parecerá más importante y entonces te la meteré con calzador y algunos os reiréis y otros os cagaréis en mis muertos. Bueno, ya la historia típica de este canal. Vale, pues ¿qué está pasando con Frenkie de Jong? Bueno, pues hoy aparece una noticia que dice que Tuchel lo está pidiendo a la dirección deportiva del Bayern de Múnich. Y yo os digo una cosa, ¿os acordáis? Hice un vídeo hace no mucho que dije, mi padre cuando yo era pequeño, viendo jugar a Koeman en el Camp Nou, me pegó un codazo y me dijo, si el Barça ficha a ese rubio, no sabíamos ni quién era, no sabíamos ni el nombre, si el Barça ficha a ese rubio, me dijo, el Barça gana la Copa Europa. Bueno, no solo fichamos al rubio ese que decía mi padre, sino que fue el tío que metió el gol de la final de la Copa Europa, que nos dio la primera Copa Europa de la historia en 1992, que yo vi directamente en el estadio de Wembley, porque yo estaba en el estadio de Wembley. O sea, que yo estuve en Londres para ver esa final. Bueno, de hecho en esa época estaba viviendo en Londres, trabajaba de camarero en un The Spanish Wine Bar en Wimbledon. Si alguno me conoció en esa época, jaja, habéis descubierto la identidad del Spider, motherfuckers. Bueno, pues ¿qué pasa? Que yo os decía en aquel vídeo que si el Barça fichaba a Kimmich y el medio centro era Kimmich apoyado con De Jong o De Jong con Kimmich, ganábamos la Copa Europa. Lo dije claramente y muy rotundo. Dije, me recuerda mucho a la situación de mi padre con Koeman. Y aparte yo tengo ahora la edad en la que mi padre me dijo más o menos esa frase. Más o menos mi padre estaba por los 50 años y justamente puso el ojo clínico en Koeman y dijo, si traéis a ese tío al Barça, el Barça gana la Copa Europa. Y yo dije, si traemos a Kimmich al Barça, el Barça gana la Copa Europa. ¿Qué pasa? Que creo que Tuchel está viendo lo mismo pero al revés. Es decir, que le quiere poner a Kimmich a Frenkie de Jong. Porque se da cuenta de que estos dos, ahora mismo juntos, pueden formar un centro del campo por delante de la línea defensiva altamente productivo, eficiente, bueno, de calidad, inexpugnable, controlador, que lo puede tener prácticamente todo. Son dos tíos que yo estoy seguro que encajan perfectísimamente para jugar uno al lado del otro, uno más posicional, que sería el caso de Kimmich, y el otro con más libertad, aunque si eres un poco hábil como entrenador, Kimmich también tiene opción de tener cierta libertad, si permites que los dos tengan libertad, pero los dos entiendan cuándo tienen que cubrir al otro en la posición fija, el Barça o el Bayern de Múnich en este caso puede tener un centro del campo que no solo sea fiable, sino que provoque variabilidad, que provoque confusión, que no sepas si el que se va a ir es Frenkie de Jong o el que se va a ir es Kimmich, que no sabes si el que se te va a acercar al área es uno o el otro, el que va a hacer una cabalgadita para hacer algún pase es uno o el otro, no tienes claro exactamente cuál de los dos va a hacer qué. Y este tipo de situaciones variables es lo que muchas veces provoca que un equipo sea más difícil de defender y que sea más productivo en sus acciones. Bueno, dicen que Tuchel lo quiere y que el señor Ten Hag no ha tirado la toalla. Tanto Manchester United como Bayern de Múnich estarían interesados en el fichaje. El Tuchel lo ha puesto como una prioridad en su lista. El problema que tiene el Bayern de Múnich con el Barça es que las relaciones desde que se vendió a Lewandowski dicen que no son buenas. Que no veo por qué no deberían ser buenas. Es el fichaje
la venta más cara que ha hecho el Bayern de Múnich en su historia por un jugador de 34 años, 35. Hombre, no me jodas. El Bayern de Múnich lo tendría que estar encantado de la existencia del Barça, más que enfadado porque nos llevamos a Lewandowski. Lewandowski habría terminado contrato este año y se iría gratis. O sea, es que no sé muy bien cuál es el enfado del Bayern de Múnich, que además sí pifió con Mané, pero claro, en principio se había asegurado un delantero de muy buena categoría para sustituir al polaco, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si juntamos todas las piezas? Pues mirar, a que ayer o esta semana se han producido unas noticias que podrían alejar un poco a Frenkie de Jong del Barça. La primera es que viene Gundogan, está confirmado. La segunda, que ayer salía que Kessie ahora se consideraba totalmente intransferible. O sea, estamos sumando mediocampistas. Que el Barça sí o sí va a fichar a Brozovic. O sea, que el Barça sí o sí va a fichar un mediocentro. Y que Frenkie de Jong, antes de jugar el primer partido de semifinales de la Nations League, dijo en una rueda de prensa que él estaba en el Barça, que estaba contento, pero que en el fútbol nunca se sabe. Yo os he repetido esta frase varias veces en varios vídeos, porque a mí me sorprendió, excepto que esté equivocado y lo haya dicho en el pasado, porque yo no recuerdo a Frenkie de Jong en ningún momento abrir la posibilidad con una frase: en el mundo del fútbol nunca se sabe. Yo siempre le he oído a Frenkie de Jong decir que él se quería quedar aquí, que él estaba bien aquí y que él no se movía de aquí. Nunca había dicho que esto es lo que él quería. Pero en el mundo del fútbol nunca se sabe. Nunca. Yo no lo recuerdo. Si alguno de vosotros tenéis declaraciones o os acordáis de que lo haya dicho, pues entonces posiblemente todo esto que estoy haciendo, pues este factor no impactaría. Pero si yo tengo el recuerdo bien, entre que si ahora es intransferible, entre que viene Gundogan, entre que viene Brozovic y entre que Tuchel y el señor Ten Hag lo quieren sí o sí, y el Barça ya, último factor, el Barça prácticamente ya ha amortizado a Frenkie de Jong, porque ha estado 4 temporadas, costó 90 millones y creo que había fichado por 5 temporadas, a pesar de que tiene contrato ampliado hasta el 2026 por aquello de la pandemia, de la diferenciación de los pagos y tal. Claro, ¿qué pasa? Que si el Barça lo vende por 80 o 90 millones, o 100 millones, porque ahora posiblemente Frenkie de Jong tiene ese valor de mercado, si valía 90 cuando lo compramos, perder valor Frenkie ahora mismo no lo ha perdido. Seguramente está ronda esa cifra, 80 o 90 millones. Bueno, si Frenkie de Jong vale 80 o 90 millones y el Barça ha amortizado prácticamente los 90 que pagó en su día al Ajax, claro, entonces la gran venta que está buscando el Barça en el mercado podría volver a ser Frenkie de Jong. La gran venta que le abra la posibilidad de cerrar bien a Vitor Roque, de cerrar a Brozovic, de poder inscribir a Gundogan. Bueno, esa gran venta que en principio iba a ser Ansu Fati, que no va a ser Ansu Fati. Al final no tenemos todavía quién va a ser la gran venta. La otra gran venta podía ser Rafinha, pero Rafinha, al final, la amortización que tiene hecha es poquísimo y lo que te van a pagar, pues al final será una gran venta, pero sin mucho beneficio. Pero que igual sí te permiten liberar ficha y reingresar lo que invertiste el año pasado, lo puedes utilizar para fichar este año en el 40%. Bueno, si juntamos todo, la necesidad que tiene el Barça de hacer una gran venta, etcétera, ¿qué pasa? Que si Frenkie de Jong le convence un Tuchel o le convence finalmente un Ten Hag y él ya, por lo que sea, decide que sí, que está bien irse a otro equipo, pues 2 y 2 son 4, ¿no? Podría suceder que Frenkie de Jong se fuera del Barça. En principio, la noticia finalmente, que es una noticia del Sport, todos los factores que yo os he puesto aquí son también de noticias anteriores, no lo que está hoy en el Sport, pero el Sport dice, bueno, que Xavi considera al jugador totalmente intransferible, es uno de los pilares para conseguir un equipo campeón y no lo quiere, Xavi no quiere que se vaya al Barça, es uno de los jugadores que seguro que Xavi no quiere que se vaya, pero viendo que una cosa es lo que quiere Xavi, quiere a Zubimendi, viene Brozovic, quiere que se vaya Ansu Fati, se queda, viendo que entre lo que Xavi quiere y lo que acaba pasando va a haber discrepancias fuertes por un tema económico, no por un tema de no querer satisfacer las demandas del entrenador, pues básicamente, tíos, no descarto ni siquiera que la gran venta de este año sea el propio Frenkie de Jong en caso de que el jugador acepte marcharse porque le ha convencido Tuchel o porque le ha convencido Ten Hag. Bueno, en cualquier caso, esta es la noticia que sale hoy. Vuelven a estar muy interesados por este jugador. Especialmente el interés se ha aumentado porque la temporada de Frenkie de Jong, como ya he dicho, ha sido muy buena. Ha dado lo que se esperaba de Frenkie de Jong cuando vino al Barça. Ahora sería una pena venderlo. Ahora sí que para mí es intransferible.
Pero repito, entre lo que uno cree y lo que va a pasar con el Barça a día de hoy, tal y como estamos, es totalmente impredecible. Señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Spider Culé, superior del Barça que no sirve para nada. Chao.